Hola y bienvenidos a un vídeo más en el canal. En esta ocasión vamos a revisar un estudio de Sarah Stanley, pues que más o menos tuvo una muestra de 600 millonarios y de los cuales pudo ella obtener características que se repiten en la mayoría de ellos. Entonces, básicamente ha creado una hoja de ruta para ser millonario y la vamos a revisar aquí. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Está muy interesante, así que si te interesa el tema, quédate hasta el final. Antes de empezar, quiero comentarte que estoy retomando los cursos de análisis técnico para la siguiente semana. Son 3 días los que voy a dictar. Si estás interesado entonces en aprender análisis técnico en pasos cortos, te dejo aquí en la descripción del vídeo el enlace de Telegram para que te pongas en contacto con nosotros y pues te podamos dar la información. Te recuerdo que este curso es personalizado, lo doy yo directamente y pues empezamos desde cero hasta que tú puedas aprender y entender lo que pasa en los mercados. Bien, quiero contarte acerca de este estudio que me parece genial, me parece interesante, porque muchas veces tenemos libros a la mano que nos hablan acerca de la riqueza o pues de cómo los millonarios obtienen su ganancia, su dinero. Sin embargo, suelen ser muy genéricos, ¿no? O te suelen dar ciertas características bastante puntuales. Pero Sarah Stanley, como te comentaba en el inicio del video, hizo una hoja de ruta de estas características que pues suelen más o menos tener la mayoría de la muestra que tuvo de 600 millonarios y pues que se repiten en casi la mayoría de ellos. También, si tú tienes algún amigo pues que ya factura, ¿no? O sea, tiene esas cantidades de facturación interesantes y te pones a revisar un poquito a profundidad lo que dice, pues es cierto lo que dice, ¿no? O sea, más o menos son temas que se pueden corroborar en la práctica. Así que vamos a verlo bastante rápido para no tomar mucho tu tiempo y vamos a empezar. Este es el gráfico, esta es la página, puedes entrar, revisar, conocer un poquito más de quién es Sarah. Tiene artículos bastante interesantes, así que lo voy a revisar ahorita, ¿no? ¿Cuáles son las características que ella menciona que debes de tener si quieres ser millonario? Cuando ella narra el estudio, porque también es la coautora del libro El millonario de al lado, ella empieza dando ciertas pautas y esto te voy a comentar, ¿no? En principio dice algo más o menos similar a lo que Robert Kiyosaki dice, ¿no? Su libro Padre Rico, Padre Pobre fue el primer libro que a mí me impactó, me pegó, porque en ese entonces yo gerenciaba, trabajaba para una empresa y era gerente de esta empresa y la verdad es que estaba pues con cero tiempo, pero siempre me interesó el tema de los negocios, ¿no? Quería tener mi empresa, quería tener mi propio negocio, ¿no? Así que fue un tiempo en el que yo empecé a leer acerca de esto y dentro de todos los artículos y los libros que me acuerdo que pude ver ese día que compré este libro de Robert Kiyosaki hace muchos años, probablemente más de 10 u 11 años, fue uno de los libros que más me impactó. Entonces, Sarah menciona algo acerca de no tener un solo ingreso. Por ejemplo, habla acerca de la persistencia en el negocio, que eso es cierto, porque pues, siempre los negocios tienen su nivel de dificultad y uno tiene que tener ciertas cualidades para poder sobrellevar, ¿no? Como la persistencia, la confianza, ese tipo de cosas. Habla un poquito de esto, pero me recordó un poco acerca del cuadrante, voy a buscar acá, el cuadrante de Robert Kiyosaki, ¿sí? Que básicamente esto es la base, ¿no? Luego les voy a mencionar un poquito las cualidades que ella dice que debemos de tener. A ver, básicamente Kiyosaki, para recordar un poquito, hace un cuadrante del dinero, ¿no? Y él menciona que el flujo del dinero, para que tú puedas llegar a ser un inversor, pues hay, digamos, 4 cuadrantes, ¿no? Donde tú puedes obtener tus ingresos. El primero es el ser empleado, ¿no? Lo cual yo era en el momento en el que compré el libro, ¿no? Lo segundo era ser autónomo, es decir, tú eres tu autoempleado, ¿cierto? Puedes ser abogado, médico, técnico o cualquier otra profesión, pero es, digamos, la actividad que tú la realizas y si te vas de vacaciones, pues dejas de recibir dinero.
Luego está el cuadrante de dueño de negocio, ¿no es cierto? Que ya implica el que tú manejes gente y que gestiones, puedas gerenciar de tal manera que si tú te vas de vacaciones, pues la empresa puede seguir trabajando, ¿no? Entonces ya tienes personal a tu cargo. Y el otro cuadrante es el de inversor. Entonces, estos cuadrantes son los que él mencionaba que como empleado y como autónomo no vas a poder, digamos, tener unos grandes ingresos, ¿cierto? Pero como dueño de negocio y como inversor sí podías tener la posibilidad de convertirte en millonario, que es lo que él decía, ¿no? O por lo menos tener riqueza, ¿no? Así que él dividía el tema en dos partes y es más o menos lo que Sara dice dentro de su investigación, ¿no? Menciona que tienes que tener otro ingreso, por ejemplo, ¿no? Menciona que tienes que ser autónomo, lo menciona así porque se refiere a personas que trabajan como empleadas y necesitan tener o deben de tener otro ingreso más. Y pues menciona algo más o menos similar a lo que Robert Kiyosaki menciona en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Para recordar un poquito este cuadrante. Luego menciona las cualidades, como te decía, de confianza, menciona las cualidades como persistencia en el negocio, pero lo que nos interesa para este vídeo son las características que ella dice que debemos de cumplir. La primera característica es que un millonario, la persona que aspira a ser millonario, dentro de la hoja de ruta, lo primero que debe cumplir es la frugalidad, ¿sí? Es la capacidad de ahorro. Es contrario al lujo o al derroche. Entonces aquí abrimos un paréntesis sobre el mito que a veces pues nos crean bueno, por todos lados, ¿cierto? Que el millonario es el que más gasta, el que más derrocha, el de los yates, el de los viajes, ¿cierto? Pero la verdad es que no es el camino por el donde se debe empezar de acuerdo a lo que indica Sara. Entonces, es más, si tú conoces algunas personas que, como te decía, las conozco también yo y facturan mucho dinero, realmente son bastante frugales, ¿sí? Ahorran mucho y no tienen carros de lujo, tampoco tienen ropa de marca. Es más, son personas bastante sencillas que no cambian de auto después de varios años. Pero sin embargo el auto siempre está impecable, ¿eh? Así que el primer paso es ser una persona ahorrativa. Hay un libro que no me acuerdo el nombre ahorita, pero es una frase que también la escuché en un podcast que dice que la riqueza es el dinero ganado, no gastado, ¿sí? Entonces, una de las primeras características, ¿sí?, que coincide no solamente con el estudio de Sara, sino con otros factores y otros estudios más y las características de las personas que podemos conocer nosotros, es que son personas frugales. Entonces, la frugalidad es una característica, la característica número uno que debemos de cumplir con la hoja de ruta, que nos menciona Sara, ¿no? Ahora, la frugalidad pues puede implicar, y esto es un tema ya a veces de educación financiera, los gastos hormiga, vivir por encima de nuestras capacidades, utilizar mucho la tarjeta de crédito, no lo sé, una serie de cosas que implican que no vamos a tener ahorro, ¿cierto? Ok. Lo segundo que menciona es el enfoque, ¿sí? El enfoque, que lo hablábamos la vez pasada en el vídeo anterior, habla acerca de ignorar o dejar de lado las distracciones, ¿no? Así que esto también es importante cuando tú tienes un negocio, una empresa o estás emprendiendo algo. El enfoque es totalmente importante. Entonces este sería el paso número 2 en la hoja de ruta que menciona Sara. El paso número 3 es la indiferencia social, es decir, que no te importe las apariencias hacia los demás. Dicen que muchas de las cosas que nosotros compramos y que pues, queremos tener es para los demás, ¿no? Compramos el auto para los demás, compramos nuestra ropa para los demás, o vamos a decir que algunas personas viajan y se toman las fotos para los demás y ponen a los hijos en tal escuela o los ponen a estudiar tal cosa para los demás. Entonces todas estas cosas pues lo que generan es un sobreexceso de gasto, ¿no? Solamente por aparentar algo que no eres. Entonces este es el tercer punto que menciona Sara en su estudio, que es
que estos millonarios, los que ella estudió, los 600 millonarios que estudió, pues tienen indiferencia social, no les interesa esto, ¿no? Luego tenemos la planificación y el monitoreo, que es totalmente claro, ¿sí? Acá yo más o menos hice un apunte que esto tenía que ver con las metas, ¿sí? La planificación tenía que ver con las metas básicamente para tu futuro financiero. Es decir, presupuestos, necesariamente tiene que haber presupuestos, un flujo de ingresos, de gastos, controlar todo eso, ¿no? Así que eso también es un tema, nuevamente, de educación financiera, pero es algo que todos los millonarios estudiados lo tenían. Luego tenemos el tema del control, por ejemplo, ¿no? El tema, más que, digamos, es un tema más de responsabilidad, ¿cierto? Es un tema más de tener responsabilidad sobre nuestras decisiones económicas, de gasto, y todo lo que se refiere al tema del flujo del dinero. Y por último tenemos la confianza, ¿no? La confianza tiene que ver con la habilidad de manejar el presupuesto familiar, la inversión y en general todo lo que sea ingresos y gastos, ¿no? Así que, por ejemplo, el tema de la planificación, la responsabilidad y la confianza casi van de la mano. La frugalidad, que tendría que ver un poco con ser bastante austeros, que va de la mano con la indiferencia social, y el enfoque, pues, que se refiere más a gestionar el tiempo y, pues digamos, ¿no? Si apenas estás o tienes un empleo y quieres abrir un negocio, o ya tienes alguna empresa, ¿cierto? Necesitas esos momentos de enfoque para que puedas producir, vender más, para que planifiques, gerencias bien. Ahora, hay un último tema que habla acerca de la gestión de la energía y habla acerca de la gestión de del tiempo, energía y tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando tú no puedes, digamos, o no sabes determinar bien tu gestión de tiempo y de energía, entonces, digamos, no vas a poder tener el enfoque o no vas a poder tener el control o el tiempo para planificar. Entonces, eso es supremamente básico. En algún momento yo conversé, por ejemplo, con una persona que dentro de sus actividades, porque era una persona que tenía hoteles por todos lados, por todo el mundo, esta persona, una de las cosas que hacía, tenía una vida bastante interesante, pero días donde tenía que gestionar o de repente tenía directorios, ¿no? Donde tenía que pedir un poco de cuentas, pues por ejemplo se enfocaba en eso, ¿no? No iba al gimnasio ese día, digamos, ¿no? O sea, necesitaba la energía suficiente para pensar. Entonces me decía, el día que yo tengo directorio, que tengo que yo ir a pedir cuentas, mi energía, o sea, lo que yo voy a hacer, la gestiono y la administro bien. Entonces no hago, pues, digamos, mucha actividad física, de repente un poco de caminar en las mañanas, y tampoco me entretengo con otras cosas que me vayan a quitar la energía para poder entender y tomar buenas decisiones durante esos días que le tomaba hacer este tipo de comités de control o de gestión de sus empresas, ¿no? Por ejemplo. Y por último, lo que yo podría agregar aquí es algo que también leí en otros libros y pues también es algo que de repente tú lo sabes, no sé, porque has conocido personas así o en fin, es que la pareja juega un papel importante. Es decir, si tú quieres construir riqueza y tienes ciertos objetivos y tienes una pareja, pues lo ideal y lo correcto sería que esto esté conversado, que esté enfocado y que ambos pues colaboren con lo que se quiere hacer, cuáles son sus objetivos, ¿no? Porque muchas veces las parejas, cuando no comprenden un poco qué hay, o sea, o qué objetivos tiene una persona, pues probablemente no estén conectados a un nivel tan profundo, y pues entre ellos mismos o entre la pareja pues a veces se sabotean, ¿no es cierto?
Así que, por ejemplo, el tema de la frugalidad. Imagínense ustedes un esposo gastador y una esposa que ahorre, por ejemplo, ¿no? O el tema del enfoque, ¿no? O sea, si no hay momento para, pues, qué sé yo, tener una cita o estoy enfocado en el negocio, pues, ¿no? Tiene que haber un tiempo para cada cosa. O la planificación y el control, cuando se trata de un presupuesto familiar, cuando ya hay gastos, digamos, mucho más fuertes o una mayor cantidad de gastos si hubiese hijos, por ejemplo. Entonces, es importante que si tú y tu pareja tienen este objetivo, ¿no? de ganar más dinero, de poder construir activos que les den dinero, pues necesitan de todas maneras aprender a comunicarse, llegar a acuerdos y estudiar, o mejor dicho, tener esta hoja de ruta bastante clara, ¿no? Para que no hayan diferencias y el tema pueda salir y surgir mucho mejor. Es bastante interesante, aquí te dejo la página, puedes revisar, buscar un poquito más, leer el libro, de verdad que vale la pena y lo amerita. Eso es todo por este vídeo, gracias, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao.